personas te traicionan, que no hay sonrisa en tu rostro, por las penas que maltratan tu interior. Dices que Dios ya te olvidó, que no hay razón para seguir. Muchas veces has pensado que no puedes continuar, que no hay más oportunidad, que todo se te derrumbó, que en la ruina vivirás, que no hay salida para ti y no hay más oportunidad. Pero Dios no te ha olvidado y te da nuevas fuerzas para seguir. Él te sostiene con su diestra fuerte Y te da fuerzas para continuar. Toma el control que tu Dios te da para disfrutar este presente lleno de gloria y de poder. No mires hacia atrás, Tu pasado terminó. comienza a vivir un día nuevo. Su gloria está sobre ti. Dios te dio el control. Muchas veces has pensado que no puedes continuar, que no hay más oportunidad, que todo se te derrumbó, que en la ruina vivirás, que no hay salida para ti, que no hay más oportunidad. Pero Dios no te ha olvidado y te da nuevas fuerzas para seguir. Dios te sostiene con su diestra fuerte Y te da fuerzas para continuar. Toma el control que tu Dios te da para disfrutar este presente lleno de gloria y de poder. No mires hacia atrás, Tu pasado terminó. comienza a vivir un día nuevo. Su gloria está sobre ti. Toma el Toma el control que tu Dios te da. lleno de gloria y de poder. No mires hacia Tu atrás pasado terminó. para disfrutar un día nuevo. Su gloria está sobre ti. Dios te dio el control. Ser líder requiere de formación continua, esfuerzo y valentía. Aprende a través de las experiencias de hombres de Dios cómo ser el líder ideal. No te lo pierdas. Jueves de liderazgos por Infolusum. Muy buenas tardes para todos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Sí, en su programa de actualidad, Liderazgo en Actualidad.
bajo la temática de fortaleciéndolos en la adversidad. Realmente qué difícil es que alguien nos venga a decir esto, nos venga a decir, fortalécete en ese problema, en esa dificultad. Claro, es muy fácil decirlo, pero realmente en los tiempos que estamos viviendo debemos tener en cuenta muchos aspectos. En esta tarde vamos a estar compartiendo esta temática. Recuerda, fortaleciéndonos en la adversidad. Sí, no es realmente fácil, es algo muy complicado y muy complejo. Pero antes de iniciar, yo los voy a invitar a las personas que conocen de Dios, del estilo de vida, de seguir a Cristo. Tomen su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, verso número 3. Y al que no, ponga mucha atención, preste su oído a esta frase, a este verso que vamos a estar compartiendo con ustedes. Dice Santiago capítulo 1, verso número 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Siempre hemos escuchado que la palabra fe la asocian a las personas que tienen algún índole o simplemente tienen una creencia religiosa, pero no. Quiero decirle en esta tarde que la fe es la creencia en algo, en un esfuerzo, en diversas apoyos, digámoslo así. Cuando usted habla de fe es porque cree que eso va a pasar, que se puede hacer posible. Y muchas veces lo asociamos a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, a nuestra posición económica. Pero aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia, nos hace referencia a que cada situación que nosotros podamos llegar a vivir, a experimentar, escúchelo muy bien, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué difícil es tener paciencia cuando no nos están saliendo las cosas bien. Cuando tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas, me esfuerzo, trabajo, me preparo, hago una y otra cosa, pero definitivamente no salen las cosas. Los que creemos los que somos creyentes, que tratamos de seguir el estilo de vida de ser cristianos evangélicos, a veces hasta nos confrontamos y hablamos y le decimos, Señor, ¿pero qué está pasando? Señor, tú te equivocaste conmigo. No, discúlpame, pero no es así. Y por eso el tema de hoy es tan especial cuando hablamos de fortaleciéndonos en la adversidad. Es muy fácil cuando tú tienes tu trabajo, es muy fácil cuando tienes una posición económica muy buena, es muy fácil cuando tienes muy buena salud, es muy fácil cuando todas las cosas salen bien, pero cuando definitivamente las cosas empiezan a salir mal, cuando las cosas no se empiezan a salir como creemos y decimos, ¿y qué está pasando ahora? Y se empiezan a complicar esas situaciones. Ahí es donde nosotros debemos buscar esa fortaleza. Es sacar, es ver cómo podemos darle la vuelta a que esa situación difícil, en lugar de agobiarnos, de preocuparnos, de amargarnos, de ponernos tristes o enfadados o muchas de las situaciones que usted y yo sabemos que nos ocasiona cuando estamos experimentando ese tipo de situaciones. Por eso me llamaba mucho la atención hoy este tema y vamos a estar compartiendo con una hermana de Londres, con una mujer que está colaborando al director nacional, nuestro hermano Stalin Espinosa, a su esposa, al diferente grupo de personas que están tratando de dar un mensaje diferente. Recuerde que el evangelio es un mensaje diferente, es un estilo de vida, el cual que al primero que quiere ayudar es a usted y a mí, sí. Muchas veces no lo entendremos, muchas veces son un poco complejos, pero recuerde, fortalezcámonos en la adversidad. Y por eso estaremos hablando con nuestra hermana Narcisa Lara. Más adelante estaremos viendo una pequeña biografía y luego realizaremos una entrevista en 2 partes. Pero bueno, antes de entrar en materia con la entrevista, yo quisiera compartirles algo muy, muy interesante que me llamó la atención. Y es cómo nos vamos a fortalecer en la adversidad. ¿Sabe cómo nos fortalecemos en la adversidad? Cuando muchas veces revisamos lo que está pasando, analizamos lo que está pasando. Yo no quiero venir en esta tarde a decirle a usted como hermano evangélico, como compañero evangélico o como una persona más que crea que tiene un modelo
de vida, de familia, de todo eso. No. Por el contrario, esto al primero que más ha estado enseñando es a la misma persona que les está hablando a ustedes. Revisar y analizar qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para ajustar y reforzar. ¿Cómo así, Luis Fernando? Sí. Hay muchas de las cosas que a veces estamos viviendo que no nos estamos dando cuenta o no estamos observando por qué entramos en esa situación difícil. Muchos me dirán, oye, pero el COVID fue algo que apareció de la noche a la mañana. El COVID es algo en lo cual nos ha desubicado a todos, por eso mismo. Porque nos llama a revisar algunas de las costumbres que nosotros teníamos, algunas de situaciones las cuales realmente usted y yo, nada más que usted y yo sabemos que tenemos que revisar, ajustarlas. ¿Qué quiere decir? Como que reforzar eso y decir, bueno, si yo reviso eso, ajusto, debe haber algún cambio, debe haber un cambio. Usted debe tener algo muy en cuenta. Y en el entorno evangélico lo llamamos que nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible. Jesús mismo es algo de lo que llama mucho la atención y lo que polemizó cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino, todo digamos el entorno religioso pensó que iba a llegar un gran rey, un hombre en un carruaje, y no, llegó un hombre en un pollino y empezó a dar enseñanzas no contrarias, porque recuerde que la Biblia dice que Dios no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, pero vino a enseñarla cómo cumplirla. Y por eso me llama mucho la atención, porque en situaciones difíciles Dios viene muchas veces a pedirte cosas un poco ilógicas, porque dice si has caminado 1 milla tienes que caminar 2 más. Habla de revisar, de esforzarnos mucho más para cumplir ese objetivo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y retomo, recuerde, los líderes son personas las cuales la misma persona no se da cuenta que está o que empieza a tener una carga por algo en específico. Eso hace que ella misma se motive a ver cómo puede cambiar eso. Y eso hace que otras personas se animen para poder cambiar eso. Y eso empieza por un grupo de trabajo que empieza a cambiar y empieza a actuar. Eso lo hemos venido repitiendo desde el inicio de estos programas de liderazgo en actualidad, bajo las diferentes temáticas. Y hoy hace mucho más la aplicabilidad. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo dejar de perseguir mi sueño porque las cosas se pongan difíciles. Yo no puedo dejar de seguir adelante caminando porque las cosas se ponen difíciles. Realmente es ahí donde más tengo que decir, bueno, tengo que reforzar. En el caso de nosotros los creyentes tenemos que pedirle a Dios y decirle, ayúdame porque necesito seguir adelante. Hay algo que llama mucho la atención. Aquí lo plantean con algo llamado actitud proactiva. Suena algo, uy, qué empresarial que puede sonar esto. Sencillo. Lo que hagas, siempre busca cómo lo puedes mejorar. Sé proactivo, ten iniciativa. Aunque las cosas estén difíciles, pueden cambiar. Créanme que hemos visto situaciones, hay gente en la actualidad, en la restauración, en la hostelería, en diferentes negocios que desafortunadamente han tenido que cerrar por esta pandemia. Pero hay otros que han revisado, han ajustado y se han readaptado y se han dado cuenta que tienen otra opción y a veces hasta mucho mejor que la que tenían anteriormente. ¿Por qué tratamos esto? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Verificar, oye, ¿qué estoy haciendo yo? Porque es que estos consejos y estos tips que nosotros tratamos de compartir con ustedes son para eso. Si usted va a la Biblia ahí da un sinnúmero de consejos en los cuales nos llama a que si alguien viene a discutir contigo, cálmate, la lengua mansa apacigua la ira, más la que se pone enfadada, pues va a hacer que discutamos los dos y más, hasta que a veces decimos cosas que no debemos decir. Y eso se presenta mucho en la adversidad, porque empezamos a no tener calma, a no ver los resultados, a no ver eso, y por eso habla de que tengamos en cuenta estos aspectos. Realmente me llamaba muchísimo la atención. Hay algo que los líderes debemos y deben tener en cuenta. Recuerde, esa actitud proactiva, ser flexibles en el hecho de que Dios va a hacer muchas cosas y siempre queremos encasillar a Dios de alguna manera y a Dios no lo podemos encasillar. Olvídate,
olvídate amigo, hermano, o hay algunas situaciones que la misma ciencia, la economía, tantas cosas que ahora están pasando que no los podemos encasillar, y es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta. Recuerda, fortaleciéndonos en la adversidad. Esta situación mundial que está pasando nos debe ayudar a fortalecernos, a revisar, a ajustar, a reforzar, a tener una actitud proactiva, positiva, flexible. Y muchos me dirán, oye, pero tú no estás utilizando la Biblia. La Biblia está llena de consejos. La Biblia está llena de consejos en las cuales nos dice cosas como la que había anteriormente mencionado. Si crees que has trabajado, tienes que trabajar más y esforzarte, porque ahí es donde veremos el fruto. Si ahí estás haciendo el bien y crees que la gente tiene que actuar bien por eso, no. La Biblia dice que no dejes de hacer el bien, que en algún momento vas a cosechar, vas a obtener buena respuesta. Dice que el buen siervo fiel, en lo poco que has dado, luchado, en lo mucho te pondrá. La mayoría de personas, grandes empresarios, experimentaron cosas muy difíciles para antes estar donde están. Por eso me llama mucho la atención este tema, y en esta tarde poder estar hablando con ustedes de esta manera. Y bueno, realmente me gustaría que ustedes, cada uno, reflexionáramos y viéramos, ¿realmente puedo fortalecerme? O sea, ¿puedo hacer que las cosas sean mejor? Sí lo puedes hacer. Y por eso en esta tarde realmente queremos que analices que sí, hay un Dios y es muy real, el cual yo te invitaría a que lo quieras conocer, a pesar de que la adversidad y la situación esté siendo complicada. Bueno, luego de esta pequeña introducción, vamos a ver vamos a pasar un pequeño corte, y luego continuaremos con el programa. El águila es uno de los animales que se relaciona casi a la edad del ser humano. Vive 70 años aproximadamente, pero cuando llega a los 40 tiene que pasar por un proceso de renovación. O sea, está entre dos cosas: o morir o vivir 30 años más y atravesar un difícil proceso. Muchas veces nosotros como seres humanos atravesamos por procesos difíciles donde queremos rendirnos y tirar la toalla, pero allí viene la renovación. El águila se remonta a lo más alto de una montaña y allá comienza a darle a una roca con su pico hasta arrancarlo para que le salga pico nuevo. Larga las uñas, las garras, y luego con el pico nuevo comienza ella misma a arrancarse las plumas. Es un proceso bastante doloroso que dura aproximadamente 150 días. Muchas veces los procesos para nosotros se hacen tan largos que no entendemos o queremos decir, Señor, hasta aquí, ya no quiero más. Pero de ahí en adelante, como Dios le dijo a Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Elías pensaba que era el final, pero Dios le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. Así el águila, para poder vivir 30 años más y llegar al límite de su edad, tenía que pasar por un proceso, o tiene que pasar por un proceso. Dios nos dice a través del apóstol Pablo allí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Jehová, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y también escribe a Timoteo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cada día debemos renovarnos, porque Dios quiere una iglesia renovada. Dios quiere una iglesia donde tenga su mente, su espíritu y su alma renovado, con nuevas fuerzas, para poder volar a lo más alto y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Es el nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Así que no te rindas en los momentos de proceso, porque después de eso viene una renovación, viene algo diferente, vienen cambios donde hablarás diferente y verás las cosas de otra perspectiva. Que Dios te bendiga. Nuevamente con ustedes, qué alegría nuevamente retomar. Y bueno, vamos a estar viendo la pequeña biografía de nuestra hermana Narcisa Lara. Recuerde que en esta semana hemos estado conversando, transmitiendo en
Luz del Mundo a nivel de Londres. Es un grupo de personas, es una iglesia que se ha establecido en Londres. Entonces pasaremos a la pequeña biografía y luego de ella iniciaremos con la entrevista con nuestra hermana Narcisa Lara. Lo que no conoces de los personajes cristianos, sus vidas, retos y logros en una sola voz. Bio Infolusum. El Señor les bendiga grandemente. Mi nombre es Narcisa Lara. Vengo del Ecuador, de un pueblo pequeño llamado Píllaro, en la provincia de Tungurahua. Nací el 26 de febrero de 1966. Me casé a los 16 años con mi esposo, que tenía 18 años. Y el Señor nos regaló 4 hermosos hijitos. A pesar de nuestra inmadurez, nuestra inexperiencia y nuestra juventud, porque fuimos muy jóvenes para poder enfrentar el matrimonio, fue demasiado difícil, muy duro, porque hubo muchísimos problemas y nosotros no pudimos o no sabíamos cómo enfrentar esos problemas. Tanto así que mi matrimonio estuvo al punto del colapso. Pero gracias a la misericordia del Señor, se salvó mi matrimonio, se salvó mi familia de desintegrarse, de arruinarse, de romperse la relación con mi esposo, de que mis hijos hubiesen crecido sin su papá, de que hubiesen crecido sin el calor, el amor de la pareja, del matrimonio juntos. A pesar de todos esos problemas que teníamos, la mano del Señor estuvo allí. Él siempre tuvo misericordia de mí, de mi esposo y de mi familia. Yo lo digo porque con el tiempo lo hemos podido ver. Esos 4 hijitos que el Señor nos dio, nos encomendó, son personas buenas, nobles, de corazones buenos. Son personas que son preparados, son profesionales, le sirven a la sociedad y sobre todo, y lo más importante, son personas creyentes en el Señor, que le temen y le aman. El Señor en sus planes nos trajo a este país, a Inglaterra, hace 25 años. Estamos viviendo ya aquí, radicados aquí en Londres, en donde mi esposo conoció aquí al Señor y empezó su transformación. Y hasta hoy estamos fieles al Señor, nos congregamos a la iglesia que está aquí en Londres, que pastora el pastor Stalin con su esposa Marjorie. Mi esposo está colaborando en los servicios como director y yo también, el Señor me usa en la adoración y en la alabanza, lo cual es una gran honra para mí. Lo digo con mucha humildad y cada día le pido al Señor que me ayude a ser cada vez mejor y mejor para hacerlo como a Él le agrade, como a Él le guste. Hermanos, sírvanle al Señor, entréguenle su vida al Señor, que hay ganancia y jamás habrá pérdida. El Señor los bendiga. Actualidad, todos en una sola voz. Infolusum. Buenas tardes, ya no sé si ya tenemos por aquí en conexión a nuestra hermana Narcisa Lara desde Londres. Buenas tardes, buen día, hermana, ¿qué tal? Hermana, active el audio del micrófono, por favor. Creo que aún no lo tiene activado, mi hermana, verifique bien. Ahora. No, aquí me parece que lo tiene desactivado. Tranquila, no se preocupe. Verifique, vuelva y dele clic en el botoncito de activar el... A ver. Ya. Amén, ya la escuchamos. A ver. ¿Ahora? Perfecto. Muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal el día por allá en Londres, hermana Narcisa? Qué alegría verla nuevamente. Así sea Muy por... buenas tardes, el Señor los bendiga a todos, mi hermano, es un gusto estar aquí. Pues el clima hoy ha amanecido bien bonito, los días anteriores también estuvieron solcito
y bueno, es como que te alegra más la vida, porque estuvo bastante frío, pero dicen que esto es temporal, que igual va a volver a días fríos, pero bueno, estamos acostumbrados. Muy bien. Bueno, como usted sabe, estamos en un programa de liderazgo en actualidad bajo la temática de fortaleciéndonos en la adversidad y usted tocaba varios temas ahora que me llamaron la atención, cómo en las situaciones difíciles, a punto del colapso de una situación familiar, eso le sirvió para fortalecerse y para ver los resultados que hay ahora cuando habla de que sus hijos, de que su esposo ya están llevando un estilo de vida diferente, que es del que nosotros no nos cansaremos de hablar, que es seguir o tratar de seguir a Jesucristo o actuar como Jesucristo, los creyentes evangélicos. Hermana, a mí me llama la atención algo y yo quisiera hacerle unas pequeñas preguntas en la tarde de hoy. Primeramente, cuando hay un problema, una situación difícil, porque usted es una persona líder, no solo por el hecho de que participe en la adoración y en la alabanza dentro de esta entidad, nuestra iglesia Luz del Mundo, de Londres, sino también en el hecho de ese apoyo que le da a nuestro hermano Edgar, al ser el director de los cultos dominicales y todo eso, contar con el apoyo de esa persona, como la Biblia lo llama, idónea, para poder tener esa tranquilidad y hasta hacer ese apoyo. Usted también está ejerciendo un liderazgo, como lo hablaba ahora, con su propia familia, con sus hijos, en el entorno secular, en diferentes áreas. Yo quiero hacerle una pregunta esta tarde, hermana Narcisa. Cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, ¿usted cree que algunos lo llaman confrontar, pero para conversar o tener una conversación con alguien, yo tengo que, orar, empezar nosotros a preparar el camino, a preparar esa conversación, incluirnos nosotros mismos como si realmente de pronto podríamos llegar a ser esas personas que en algún momento tuvimos una problemática muy parecida, o simplemente llegamos y decimos, no, es que lo que yo diga es lo que se tiene que hacer y punto. ¿Usted qué cree, hermana Narcisa? ¿Qué opinión tiene usted de eso? Es bastante interesante esto porque tenemos que entender que como creyentes, cuando venimos a los pies del Señor y empezamos a desarrollarnos conociendo su palabra, conociéndolo al Señor y conociendo su voluntad, necesitamos entender que para todos nosotros debemos de basarnos en la palabra del Señor porque su palabra es perfecta. Si nosotros vamos a hablar lo que nosotros queremos, lo que pensamos, nuestra propia opinión, pues siempre vamos a equivocarnos. En vez de ayudar a la persona, en vez de edificarlo, de darle un sano consejo, más bien podemos arruinarlo más, podemos herirle más y alejarle del Señor, no solo de nosotros y que se corte la confianza, sino también del Señor, y eso es lo más grave. Y pues lo primero que tenemos que hacer es orar, mi hermano, siempre. Tener una vida de oración es un estilo de vida, porque mediante la oración pues lo conocemos al Señor y le hablamos al Señor. Y también la lectura de la palabra, porque a través de ella el Señor nos habla. Es de esa forma como nosotros vamos creciendo espiritualmente, creciendo en el conocimiento, creciendo más como personas inclusive, para que nosotros podamos ser aptos, capaces, siempre basados en la guía del Señor, de su Santo Espíritu, que podamos ser capaces de poder aconsejar para bien, para edificar, para que se pueda una relación salvar, para que un matrimonio pueda salvarse así como pasó conmigo. Y debemos entender también a las personas, debemos de aprender a escucharlas, porque no porque el Señor nos capacita, vamos nosotros a desembocarnos ahí y hablar y hablar y hablar, no es así. Tenemos también que callar, saber escuchar, y la persona que está herida siempre se va a, pues, hablar lo que siente, va a decir, va a hablar de sus heridas, bueno, cuando se abren, porque hay personas que se cierran hasta que no tienen confianza contigo, pero las que se abren en el Señor, porque todo esto es hecho del Señor, prepara el Señor para que esas almas también puedan venir a la libertad, puedan conocer una nueva vida en Cristo Jesús, una libertad, en realidad una felicidad, que puedan venir como de la oscuridad a la luz. Entonces, todo tiene que ser basado al Señor. Tenemos que nosotros dejar y que el Señor nos dirija para que podamos ser, como digo, de bendición para esa persona. Entonces, tenemos que dejarlas hablar, tenemos que dejar que se desahoguen,
Muchas personas, tanto hombres como mujeres, están muy dolidos, muy heridas. No podemos decir que solamente es la mujer hoy en día la maltratada, la abusada. También hay hombres, hay mujeres bastante fuertes de carácter y que quieren dominar también al hombre. Pero todo eso sucede por falta de conocimiento, la falta de conocimiento de la palabra de Dios, donde dice el Señor a la mujer que someteos, dice a su marido, así como la iglesia está sometida a Cristo. Pero ese conocimiento no viene así nomás, sino que primero tiene que haber un encuentro con el Señor. Tiene que haber esa decisión, la decisión primero de entregarnos al Señor por completo. Si queremos cambiar nuestra vida, queremos cambiar nuestra tristeza, queremos cambiar los problemas que hay, tenemos que empezar cambiando nosotros primero. Muchas veces esperamos, y lo digo por mí misma, esperamos que la otra persona cambie y solamente miramos los errores de la otra persona, nos fijamos qué mal nos trata, cómo se comporta, su carácter, pero ¿qué hay de yo? Cuando yo era jovencita, pues yo también era muy inmadura y por eso tuvimos muchos problemas con mi esposo. Por eso fue tantas adversidades que tuvimos que pasar muy inmaduros. El uno pues se defendía, el otro también, y pues ahí vienen los conflictos y las peleas. Pero lo bueno es que cuando uno toma la decisión de que el Señor sea dirigiéndonos en nuestro hablar, en nuestro sentir, en todas nuestras actitudes, cuando nosotros tomamos la decisión la decisión de verdad de dejar de ser yo, de pensar en yo, en mí, y dejamos de ser egoístas y humildemente buscamos la ayuda. Por ejemplo, las personas que no conocen del Señor, lo primero que buscan es una ayuda de un psicólogo, y lo hice yo. En mis problemas y en mi juventud, fui a buscar la ayuda y el consejo de una psicóloga, pero no salía contenta, salía más triste, sin ninguna respuesta, sin consuelo, y en realidad me sentía, en verdad, en el aire, sin saber qué decisión tomar, una decisión sabia. Pero dentro de mi tristeza, de mi sufrimiento, de la amargura que yo tenía, porque teníamos graves problemas, yo me sentía muy herida, muy maltratada emocionalmente y psicológicamente, muy despreciada. Entonces, yo creo que en la misericordia del Señor, Él miraba cuánto lloraba yo y que yo buscaba. Yo le decía, Señor, si tú existes de verdad, ayúdame. Y así fue, en todo ese llanto estoy segura que Él me miraba y tenía misericordia de mí, hasta que un día fui a la iglesia que me invitó mi papá. Mi papá conoció primero al Señor, él empezó una vida cristiana, de verdad activa. Y entonces mi papi me invita a la iglesia, fui porque yo necesitaba esa ayuda divina, porque ningún ser humano te puede ayudar. Por más consejo que te dé, pues, y si como dije, si no conoces al Señor, pues en vez de ayudarte, pues te puede hundir más. Entonces fue aquel día que yo sentí de verdad el llamado del Señor dentro de toda la multitud, cuando el pastor llamó a hacer la oración de fe, cuando dijo, ustedes, ¿quién quiere recibir al Señor? ¿Alguien necesita al Señor? Pues yo corrí, no empecé que nadie no esperé que nadie me dijera, yo corrí, yo quería eso. Y fue en donde conocí al Señor y pude yo experimentar de verdad la diferencia tan grande. Me sentía una princesa, alguien tan especial, tan valioso, tan hermoso. No solo eso, yo sentía que el poder de Dios existía de verdad, que Él era real y que donde quiera que estaba, Él me miraba y cuidaba de mí y me amaba. Entonces, yo creo que hay que saber entender muchas veces. Dios permite que nosotros pasemos por dificultades así para que nosotros podamos aprender de esas experiencias y luego que podamos ayudar a los demás. De esa forma, con tantas cosas que he pasado en mi vida, puedo decir que necesitamos nosotros entender a la gente. Wow. Necesitamos orar primero, luego escucharlas, entenderlas, recordar un poquito uno de dónde también me sacó el Señor. Por esos lodecillos también que yo pasé y por esos problemas tan horribles, y poderles entender, ¿no? Y luego pues
aconsejarles en el amor del Señor, ayudarles, tratar de poco a poco con paciencia, porque tampoco vamos a esperar que de la noche a la mañana la persona cambie o que la persona te acepte todo lo que tú dices. Es la obra del Señor, en verdad, es su amor. Wow, realmente mi hermana Narcisa me sorprende porque la misma pregunta usted le ha respondido es con su experiencia personal. O sea, que sí, desafortunadamente cuando no escuchamos el buen consejo, como usted lo hace referencia, es importante es esto. Si queremos imponerle a la gente se va a cerrar. Y algo que me llamó la atención es que usted se ha puesto de ejemplo. Y el versículo que leíamos al inicio es que porque la prueba, o sea, porque esa prueba fortaleció su fe y le desarrolló esa paciencia para ir viendo cuál era el proceso que Dios estaba realizando y ahora sentirse alegre, gozosa de que Dios le enseñó cosas en esa adversidad, en esa situación difícil y la fortaleció y ahora cuenta, como usted lo dice, y me llama la atención y lo digo abiertamente aquí a todos los televidentes, nosotros no preparamos esto. Nosotros no venimos a decirle, oye, tú tienes que decir esto. No, eso son vivencias reales. Son problemas y situaciones que se viven a diario a nivel mundial. Y por eso nosotros tenemos el anhelo de seguir inundando las redes, mostrándole a la gente y diciéndole, mira, realmente Jesús no es religión. Jesús es una relación de vida diferente que te va a ayudar. Y por el primero que va a empezar a trabajar es contigo. No esperes que va a cambiar a los demás, porque si tú crees que va a cambiar a los demás antes de que te empiece a enseñar a ti, estamos en una situación un poco compleja, porque nos estamos fortaleciendo nosotros para crecer nosotros, para ayudar a los demás. Bueno, mi hermana, y una segunda pregunta que quería hacerle es que, aunque ya la hemos estado viendo, en su experiencia, esos conflictos que ha experimentado, ¿no les han sido fáciles o difíciles? Y realmente ahora usted al día de hoy dice, wow, ¿he aprendido muchas cosas de esto o no? Efectivamente, claro. Muchas veces nosotros necesitamos pasar por un dolor para podernos fortalecer y buscar más que todo de Dios, porque no existimos así de la nada. Hay un creador que nos creó. Es más, por causa de los pecados estuvimos muertos y es más, íbamos hacia el infierno directo. Pero en su amor el Señor envió al Señor Jesucristo para salvarnos. Entonces, sin eso y sin esa creencia, sin esa fe, yo creo que estamos perdidos totalmente. Debemos entender que existimos por un creador y ese creador es divino, es Dios. Es Dios que tiene el máximo poder. Pero esa fe viene porque lees la palabra y porque oras, porque a través de eso el Espíritu Santo te reargulle y te da esa plena confianza y esa convicción. Ahora, conflictos hubieron muchísimos, pero como decía anteriormente, cuando yo pasé por esos años de tristeza, de amargura, de engaño, de desilusión, de frustración, de tantas cosas que me envolvían alrededor y yo no encontraba salida, fue terrible. Y sabes que por eso es que hoy en día yo puedo decir que yo puedo entender a las personas, porque cuando yo pasaba por ello y venía una persona, una pastora, vino en ese entonces, hace muchos años en Ecuador, que mi esposo la buscó y habiendo él pues perdido la situación porque yo decidí separarme, fue y buscó a la pastora, pero no porque mi esposo era convertido ni era cristiano, sino solamente por conveniencia, porque él sabía que yo era temerosa de Dios y él sabía que si me trae una pastora a la casa, pues tal vez me convence. Y pues sí fue así, pero ¿saben qué? Aquella pastora no me ayudó en realidad, más bien me desilusionó, porque me decía, bueno, hermana, usted tiene que perdonar, usted tiene que perdonar, se acabó el lío, usted no se ahogue en sus problemas, usted perdona y punto. Y es que no es así. Uno no puede venir a una persona que no ha sido transformada, que no ha venido al Señor, no puede, venirle a darle, pues, cosa madura que pueda tragar. Primero tiene que empezar por algo suave. Primero tiene que empezar suavemente a que conozca al Señor, porque si esa pastora me vino a mí a decir, usted tiene que perdonar y punto, pero si uno está tan herido,
¿cómo va? Porque alguien viene y le dice a perdonar, cuando uno lo que quiere, pues es huir de esa situación, o es pagarle de igual manera a la persona que le hirió para ver cómo le duele, para que sienta igual lo que uno sintió. Pero entonces recuerdo que esa noche, porque fue una noche que la pastora con el esposo vinieron a hablar conmigo, yo cedí, pero no por ella, no por lo que me dijo, sino más bien porque cerré los ojos y yo dije, Señor, en obediencia a ti, solo para en obediencia a ti voy a darle otra oportunidad a mi esposo. Pero es que tenía aquí en mi garganta todavía eso del dolor, de esos problemas, de esas heridas tan feas, no solo aquí, sino en el corazón. Pero en obediencia al Señor, yo creo que eso también es el toque del Señor. Es que nada sucede sin que a Dios no le plazca. Dice su palabra que todos nuestros cabellos están contados y hasta la hoja de un árbol se cae porque a Él le place, porque su voluntad así es de Todopoderoso. Entonces Él prepara los caminos, Él hace, Él mira el corazón afligido y su deseo más grande es sanarle, es restaurarle, es ayudarle, es sacarle a una persona que está viviendo así en una oscuridad, porque yo así me sentía, estar metida viviendo en un túnel, pero en un túnel sin salida, sin esperanza, sin una luz al final del camino. Y eso es horrible, mis hermanos. Yo lo viví en carne propia y yo sé lo que es vivir eso, que no tienes ni ganas de levantarte, que no te importa ni tus hijitos. Y es que por eso decía en mi testimonio, que gracias solamente a la misericordia del Señor, mis hijitos sobrevivieron. Por eso sé que el Señor los ama tanto a mis hijos y tiene planes grandiosos para ellos, porque siempre cuido de ellos. Hasta hoy lo hace. Y imagínense tener un matrimonio así tan joven, tan sin experiencia, con tantos problemas y conflictos, con una infelicidad que había eso claramente, con una persona, la mamá que era yo, que era la que más responsable era de mis hijos, que me quedaba en casa, cuidar a mis hijos, pero que en verdad no tenía yo ni paz, ni alegría, ni nada, mis hermanos. Wow. Entonces, imagínense, solamente fue el Señor que nos ayudó, que me ayudó a mí primero, me restauró a mí primero. Por eso es que fui yo quien vino a los pies del Señor en su misericordia. No me gano yo la vanagloria ni nada, porque nada es mío, mis hermanos. Yo no era más que una sencilla mujer que yo decía, Dios mío, me equivoqué, me casé con el hombre equivocado, Dios mío, y ahora me toca pagar esto, las consecuencias de mis errores, bueno, de mis malas decisiones. Pero dentro de todo eso, mis hermanos, yo pienso que el Señor tiene programado ya, porque Él es un Dios perfecto. Nosotros no sabemos ni conocemos, mis hermanos, nuestro futuro ni nada, pero el Señor sí lo sabe y Él preparó. Y bueno, gracias a la misericordia del Señor pudimos, mis hermanos, aún así lidiar y cuidar a mis hijos y guiarlos correctamente, porque en ese sentido, gloria a Dios, también usaba a mis papacitos. Mis papás me visitaban frecuentemente y siempre me aconsejaban, porque yo pienso que me veían una mamá muy joven y sabrían decir, no, mi pobre hija, ¿cómo va a crecer a sus hijitos? Que cuando yo tenía 20 años ya tenía 3 hijitos, 20 años con 3 niños, mis hermanos. Entonces fue súper duro, pero gracias a los consejos sabios que el Señor les daba por medio de mis papás, yo los seguía también para disciplinarlos a tiempo. Si cometían errores, mis hijos enseguida los corregía, les disciplinaba, les enseñaba. Y gloria a Dios que cuando ellos eran pequeños, yo vine a los pies del Señor. Vine a los pies del Señor, y entonces mucho mejor, mis hermanos, porque en aquella ocasión que fui a la iglesia y recibí al Señor, desde ahí, mi hermano, me enamoré del Señor. Y había domingos, hermano, que yo no tenía ni para el bus para irme a la iglesia. Me encantaba ir, pero no podía ir por falta de dinero, mis hermanos. Entonces, pues les cogía a mis hijitos, les sentaba en la salita y vamos a adorar mis niños al Señor. A ver, vamos, ya empecé a aprender cancioncitas, alabanzas al Señor, y pues les enseñaba a mis hijos y leía la palabra, aunque no la entendía. Mi hermano era muy primeriza, pero la entendía. Y mi esposo, cuando entraba y me miraba haciendo así esas cosas, me decía, está la loca, esa loca, me decía. Ay, mis hermanos, y me dolía tanto el corazón. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Y ahora te conozco y mira, pero este hombre, Dios mío, ¿cuándo vas a cambiarle? Pero mis hermanos, les digo, y especialmente hermanas queridas,
Yo sé que me están mirando, yo sé que me van a mirar muchas mujeres. Yo les digo Amén. con experiencia, aquellas que no han tenido un encuentro genuino con el Señor, ese es el primer paso. La decisión de conocerle al Señor, vengan de rodillas y humíllense delante del Señor y entréguenle en todo, su corazón, su ser, sus emociones, su mente, sus heridas, todo, absolutamente todo, su familia, su esposo, su matrimonio, mis hermanos, entréguenle al Señor y luego siga firme, que aunque usted vea que todavía su esposo no cambia, y que sigue así, de rebelde, de malo, maltratador, qué sé yo, tal vez de labios, tal vez físicamente, mis hermanas, no se rindan, porque el Señor, al final, el Señor sí les va a dar la victoria, mis hermanas. Wow. Y a las que son creyentes, igual les digo, no se rindan. No que porque va el esposo ya a la iglesia y muchas veces ustedes ven que no han cambiado, no se preocupen, mis hermanas, porque igual tengo esa experiencia. Luego cuando mi esposo se vino a este país, a Inglaterra, no vivimos, mi hermano, en busca de una economía mejor, aunque lo necesitábamos muchísimo, créanme, muchísimo. Pero nosotros vinimos más para poder salvar nuestro matrimonio. Mi esposo no quería venir. Cuando estuvimos a punto del divorcio, yo le dije a mi esposo, bueno, llevada por el Señor, porque yo lloraba mucho y le oraba al Señor, le clamaba, le decía, Señor, dame una salida, muéstrame qué hacer, ábreme una puerta, ¿qué hago, Señor? A la misma vez que decidí divorciarme porque ya no aguantaba más, ya no soportaba más, pero a la misma vez mis hermanos, les veía a mis niños pequeños y me dolía saber que iba a crecer sin papá, mis hermanos, porque era buen papá, mis hijos lo amaban muchísimo y me dolía mucho de pensar eso de que cómo va a ser el futuro de ellos, muchos niños sin papá o con la mamá nomás o qué sé yo, luego se descarrían y yo no quería, mis hermanos, tener esa culpabilidad en mí. Entonces yo le pedía mucho al Señor guía y dirección y fue un día que yo cuando ya decidí que todo se acabe, el Señor puso en mi corazón, dile que se vaya, pero lejos, pero lejos. Y en verdad, mis hermanos, tomé esa decisión y aquel día que mi esposo vino a pedirme de rodillas perdón, pero ya habían sido muchas veces que me pidió perdón y pasado ya muchos años y casi siempre pasaba lo mismo, mis hermanos, y él volvía a sus cosas que me dolían y me herían mucho. Entonces, yo ya no le creía, yo decía, ya este hombre ya estoy acostumbrada a eso, y le he dado cuántas oportunidades y sigue, lo mismo, Dios mío, ya no, él tiene que aprender de alguna forma. Entonces fue así, mi hermano, que yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar la última oportunidad. Y fue esa tarjeta que el Señor me dio debajo de la manga, el rey o la reina, bueno. Pero fue así como le dije, si te vas lejos te perdono y podemos, tal vez te puedo dar una oportunidad. Así fue como mis hermanos, en un tiempo de 3 semanas, él estuvo ya en este país. Se vino casi obligado, él no quería, pero fue también de ese modo que él me demostró que en realidad sí me amaba a mí y que amaba a su familia, que no la quería perder. Fue así, mis hermanos, como el Señor abrió las puertas de aquí, vino acá, mi esposo vivió 1 año solo. Durante ese año el Señor trató con él, con su corazón, y fue así como aquí mi esposo conoció del Señor, pero luego vine yo al año y seguíamos, buscamos una iglesia, nos congregamos y mi esposo iba. Pero yo veía cosas en él que yo decía, pero ¿cómo? Él ya siguió al Señor, ha pasado 1 año, ya es hora, sufrió solo, ya pues debe de ser ya un hombre cambiado. Yo notaba que no, porque a veces él decía, por ejemplo, pedía, hacía la oración de los diezmos, que sabemos que nosotros somos independientes, pues no recibimos de ninguna, de la iglesia católica, por ejemplo, un sustento o ayuda o apoyo, no, nosotros nuestros templos tenemos que pagarlos nosotros, entonces necesitamos, y es bíblico, que demos nuestro diezmo porque seremos bendecidos, palabra de Dios, mis hermanos. En todo caso, mi esposo cuando escuchaba, por ejemplo, eso decía, y yo me iba a dar el diezmo, y mi esposo me decía, ¿para qué das? ¿Por qué das? No tienes que dar, la palabra de Dios, ¿por qué? No tiene que ser vendida. Decía, no, pero la dice la palabra y hay que obedecer. Sí, pero el pastor, ¿qué hará con él? Bueno, pues el pastor verá cómo hace, pues que el Señor vea, ¿no? Que el Señor lo dirija, y pues si comete errores el Señor verá, pero nosotros cumplamos con lo nuestro. Y bueno, y así, por ejemplo, y ciertas cositas mi esposo criticaba y hablaba, y un día yo le dije, llevada por el Señor, mis hermanos, yo sentí en el corazón cuando mi esposo dijo algo a sí mismo, y yo sentía que él iba a morir, hermanos.
Pero me acerqué a su oído y le dije, ¿sabes qué? Un día te voy a ver al frente, adorando y alabando al Señor y sirviéndole como es debido. Y me regresó a mirar y me dijo, amén. Y gloria a Dios, mis hermanos, así ha sido hasta hoy. Por eso les digo, no se rindan, sigan orando al Señor. Saben que yo hacía, y no es para la vanagloria mía, mis hermanos, sino es para honrar el nombre del Señor y demostrarles cuán grande es. Y lo maravilloso que Él en su amor, en su dulzura, Él trata de sanar las heridas y de sanar todo, de sacarnos de esos problemas y de esos conflictos. El Señor me instaba a mí a orar siempre por mi esposo, que aunque se porte mal, no importaba, yo ahí oraba. Él se dormía y yo ahí sentada pues oraba y ponía mi mano encima de su cabecita y la otra mano pues levantada hacia el Señor clamándole y decía, Señor, cámbiale a este hombre, renuévale, transforma, mira su mente, Señor, renuévale, cámbiale, sácale sus malos pensamientos, Señor, sácale esa maldad, Señor, su corazón que sea renovado conforme a tu voluntad, que sea bueno, que sea puro y bueno, mis hermanos. Clamaba y le clamaba al Señor muchas veces y el Señor me ha escuchado, mis hermanas. Por eso les digo, la perseverancia alcanza. Cuando uno sigue ahí fiel y fiel al Señor, buscándole, el Señor responde. Muchas veces Él no responde rápido. ¿Por qué? Porque si las cosas se nos dan fáciles a veces, somos el ser humano mal agradecidos y somos ingratos. Y en vez de agradecerle y fortalecernos fielmente, nos desviamos enseguida. Entonces, muchas veces el Señor no responde pronto hasta que nosotros en realidad nos afirmemos, que la fe crezca, que seamos fortalecidos en el poder de su nombre, mis hermanos, y aprendamos a serle fiel. Amén, mi hermana Narcisa, realmente usted acaba de hablar de algo muy importante y es que usted nos ha contado una historia en la cual el común denominador es ese, que se ha ido fortaleciendo en esas situaciones complicadas, que en este momento algunas personas que nos puedan estar viendo dirán, claro, el malo del paseo era el esposo de esa mujer, de esa hermana, de eso. No, el proceso de Dios tiene un propósito específico y que ella ahora con alegría está diciendo que Él está sirviendo al Señor allá, que Él es el que ahora es la persona que Dios ha puesto, que ilógico muchas veces, y muchos dirán, ¿y por qué no está ella o por qué no? No, es que son una pareja, son una sola carne y por eso es que cuando nos metemos en la Biblia tenemos que aprender a ver el contexto de las cosas, porque la historia de hoy que nos comparte nuestra hermana Narcisa es esa, es que en la adversidad, en esa situación muy difícil, muy complicada, ella ahora ha visto cómo se fortaleció como mujer, como madre, como consejera, como lo está haciendo ahora, diciéndole a todas las personas que nos están viendo, especialmente a las mujeres, si están luchando con una situación muy parecida o igual o peor, confía en Dios, sigue adelante. Entonces ese es el consejo del día de hoy, fortalécete a pesar de que la situación sea difícil. Bueno, mis amigos internautas, los que nos estén escuchando, vamos a un corte y reiteraremos y volveremos a la culminación de la entrevista con nuestra hermana Narcisa Lara desde Londres. Actualidad. Te mantiene informado de lo que sucede en tu entorno social cristiano. Programa de acontecer diario en el mundo cristiano a la luz de la Biblia. Directores, subdirectores, pastores y esposas, evangelistas, jóvenes y artistas en una sola voz. No te lo pierdas por Infoluso. Bueno, realmente me alegra muchísimo y vuelvo y le reitero tener a nuestra hermana Narcisa por eso, porque mire, les voy a contar algo muy rápidamente. Los programas se organizan casi 15 días de anticipación, se programa la temática, se hacen los contactos con los diferentes países, hay personas que están encargadas y ha habido un proceso y un trabajo en el cual algunas personas estaban ya programadas. Pero a mí lo que me llama la atención es que hoy le tocaba o era la oportunidad de la hermana Narcisa, la esposa del líder que ha estado ahí.
que el hermano está trabajando, está esforzándose, está haciendo lo que, como dice la palabra, está llevando la provisión para su casa, pero detrás de ese hombre hay una persona que le ha ayudado en ese proceso que Dios lo tiene ahora de liderazgo. Bueno, mi hermana, le voy a hacer una última pregunta para culminar la entrevista, y es la siguiente: ¿qué es lo más complicado en esta pandemia que de pronto haya podido vivir, o sea, usted a nivel personal o de alguien conocido? ¿Y qué consejo le podría dar a esa persona en esta situación tan complicada que hay? Porque recuerde que estamos hablando en el tema de fortaleciéndonos en esta adversidad. ¿Qué nos puede usted compartir, hermana Narcisa? A nivel mundial ha afectado a muchísimas y muchísimas personas, a muchísimas, bueno, yo creo que en general a todas las familias. Pienso que de una o de otra manera tendrán sus diferentes problemas. Inclusive he escuchado que, bueno, ahora están teniendo más conflictos las parejas que antes, porque tienen que verse todos los días, día y noche. Por lo menos antes, pues el varón salía a su trabajo, o tal vez la mujer también. De todas formas, cada quien ha tenido su espacio. Y es bueno eso, que tenga cada uno su espacio. Pero de todas formas, yo creo que hay también cosas que se pueden hacer juntos. Por ejemplo, qué sé yo, si trabajan en la casa, les toca trabajar a los que trabajan en la oficina, como son mis hijos, están trabajando desde casa y tienen también que lidiar con los niños, pero ellos se facilitan para poder salir también afuera, se dan modos para salir afuera con los niños al parque, salen a caminar, tienen un espacio de oración en su casa, comparten juntos la comida y pues no se amargan la vida porque ni modo, esto hay, pues vamos a tener que enfrentar la vida como se nos presenta, mis hermanos. Lastimosamente, yo creo que en las parejas, en los hogares donde no hay la decisión propia de que el Señor tome el control absoluto, pues claro, el enemigo pone un montón de cosas y lo primordial que yo creo que ha puesto es el temor, el encerramiento y la economía, mis hermanos. Los tres factores terribles que ha afectado muchísimo a todas las familias, yo creo, bueno, la mayoría. El temor, ¿por qué? Porque los medios de comunicación a nivel mundial, en los canales nacionales, por ejemplo, en la mayoría, todos los días vemos solamente las malas noticias de los muertos del COVID-19 y bueno, y la gente está haciendo un dios de eso en realidad. El otro, pues, del encerramiento, juntos, el temor con el encerramiento, pues imagínense, afecta fuertísimo la mentalidad, las emociones, la psicología de las personas y que hay de los niños también. O sea, ha afectado muchísimo. Y otra cosa, la parte económica, que muchos han perdido sus empleos, sus negocios y todo eso. Es una crisis bastante fuerte, pero pienso que con la ayuda del Señor todo se puede vencer, mis hermanos, especialmente que el Señor nos dé la paz, que nos dé la paz que solamente Él da, que proviene de Él. Que nos dé sabiduría, porque Dios es un Dios creador, creativo, que también nos puede también dar creatividad. Muchos dicen, hay expertos que dicen que en momentos de crisis, pues es momentos de oportunidades. Entonces, pienso que la gente también pidiéndole al Señor guía, ayuda, tomando la primera decisión, mis hermanos, porque es decisión, dejar que el Señor sea el director de nuestras vidas, el director de todo lo que hacemos, mis hermanos, y que nos ayude a que nosotros también podamos poner de nuestra parte, mis hermanos, porque ya el Señor hace lo suyo, pero nosotros necesitamos también hacer lo nuestro, poner activa nuestra fe, poner manos a la obra. Si hay algo que hacer, pues vamos a hacerlo, vamos a ser organizados, vamos a crear esto, vamos a hacer este otro, y todo en comunicación y pidiéndole al Señor ayuda, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que fortalezca a cada familia, que el amor del Señor, su paz,
su misericordia sea la que abunde y sea la que gane en días tan difíciles que estamos viviendo, que el Señor guíe a la iglesia para que nosotros también podamos ser más fortalecidos en el Señor y poder ayudar también a los más necesitados, a los que están dudando, a los que están sufriendo, a los que han perdido un ser querido. Eso también es otro dolor tan grande que las personas, pues bastante, mucha gente ha tenido que enfrentar. Es un dolor muy grande, mis hermanos, pero igual volvemos a lo mismo, que todo viene del Señor, pues el consuelo, la paz. Y les digo con experiencia propia también, yo perdí en el lapso de 6 meses a mi papacito y a mi mamacita, yo estando aquí, después de 5 años que no los vi por motivos de trabajo. Tenía yo aquí un negocio, mi propio negocio, que el Señor me bendijo. Por atender el negocio, pues no tenía tiempo para ir a mis papacitos a verlos. Y claro, después me quedó el sentimiento de culpa, mis hermanos. Fue horrible, fueron momentos terribles. Y perder a tu papá y a tu mamá, a quien tanto amas. Y bueno, un ser querido, ¿no? A quien tanto amas. Es un dolor muy profundo, mis hermanos. Pero sí les digo también que cuando fui, con experiencia propia, cuando fui, iba en el avión pues al funeral de mi mamacita, que fue la que falleció primero en el 2016, fue terrible, estuve con el corazón hecho 1000 pedazos, mis hermanos. Iba en todo el camino en el avión llorando y llorando y no sabía y no encontraba consuelo, mis hermanos. Y yo le pedía al Señor que me dé consuelo, que me dé fuerzas para poder soportar eso de mirar que ya no ibas a ver, ya no la iba a ver a mi mamita, ya no la iba a ver ni sus ojitos, ni que su sonrisita tan hermosa y su amor, su dulzura tan tierna con que me recibía. Y luego también, después de 6 meses de mi papacito. Fue tenaz, mis hermanos, pero les digo que buscando, otra vez, buscando la ayuda del Señor, pude conseguirlo. Cuando llegué allá, yo misma me sorprendí, estuve tranquila en el cementerio, pues cuando fue ya para la sepultura, más bien el Señor puso una adoración en mi boca y delante de mucha gente en el cementerio, pues tomé el micrófono que no me querían dar, porque mi hermano que es pues católico y por quien estoy orando, para que el Señor lo traiga a sus pies, alquiló pues una banda de esas que tocan música muy triste, mis hermanos, pues no cristiana, que te fortalezcan, sino que más bien te hacen llorar más. Y pues yo dije, no, yo quiero hablar. Y pues agradecí a toda la gente que estuvieron ahí acompañándonos y pues me salió la alabanza al Señor, mis hermanos, y eso créanme que fue una fortaleza enorme. Y digo que tal vez la gente diría, no, a esta señora no le dolió lo que pierde a su mamá, pero no era así, mis hermanos. Nosotros sabemos que es algo divino, es algo poderoso, viene del Señor, viene de lo alto, viene de su amor, viene de su gracia, de su misericordia, de Él viene, mis hermanos. Así que sigamos fortalecidos en el Señor, mis hermanos, sigamos allí, que el Señor nos ayude en todo y para todo, porque somos sus hijos, somos su creación. Él tiene grandes cosas para nosotros. Realmente, hermana Narcisa, creo que las palabras son más que obvias y que usted realmente lo ha experimentado en carne propia. O sea, que las personas que nos están escuchando dirán, wow, si esta persona, esta hermana en el ámbito evangélico, como usted los anima a que se fortalezcan en Dios, a todo el mundo, como usted hablaba ahora, sí, tenemos esa cuestión con la parte católica, digámoslo así, pero igual lo que nosotros queremos es animar a toda la gente a que se siga fortaleciendo en estas situaciones. Usted tocó una frase muy importante, que en las dificultades muchas veces salen oportunidades muy interesantes. Bueno, hermana Narcisa, un gusto haber estado con usted esta tarde hoy. Muchos saludos a nuestro hermano Edgar, a sus muchachos, los conozco a su esposo, conozco a sus hijos, he compartido con ustedes en algunos momentos en Londres y me ha alegrado mucho y me alegra y me regocija realmente que sigan adelante y que sigan luchando a pesar de las adversidades. Bueno, mi hermana Narcisa, esperemos que en otra oportunidad podamos compartir con nuestro hermano Edgar y él nos dé la otra cara de la moneda que también va a glorificar el nombre de Dios. Bueno, iremos al último corte y terminaremos con la conclusión del día de hoy.
En 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, el apóstol Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Yo soy el que puedo examinarme a mí mismo. Ningún pastor me puede examinar por dentro, pero yo sí me puedo examinar si estoy en pecado, si estoy accediendo a las tentaciones, si le estoy dando mucho tiempo a las cosas del mundo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si estoy confiando en la palabra de Dios, si estoy viviendo en sus promesas, si estoy enseñando la Sagrada Escritura. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Si usted ha dejado de ayunar, si ha dejado las vigilias, si ha dejado de predicar la palabra y está hablando de fábulas, está hablando de política o está hablando de humanismo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Bueno, ya para terminar en este programa del día de hoy de Líderes en Actualidad, bajo la temática de fortaleciéndonos en la adversidad, estuvimos con nuestra hermana Narcisa Lara de Londres y bueno, realmente me impactó muchísimo porque la hermana fue bastante, nos compartió con bastante detalle su vivencia. Pero es que no hay otra manera de que ustedes, los que están al otro lado de la pantalla, digan: wow, eso es una historia que yo he vivido, o que estoy viviendo, o que he experimentado. Yo he perdido un familiar, yo he pasado esto, situación económica, muchas y muchas cosas. Y lo que queremos dejarle hoy es las oportunidades. Muchas veces vienen en las situaciones difíciles. ¿Quieren que se materialicen? Pues te invitamos hoy, recuerda, a que invites a Jesús. Sí, no te metas en la cabeza que Jesús es religión. Es el peor error que puedes cometer. Es que hagas esa pequeña oración allí en tu casa diciéndole: Señor, no te conozco, ayúdame. Quiero conocer lo que estas personas transmiten de esa manera y con esa convicción, porque veíamos a la hermana de qué manera lo expresaba, cómo lo expresaba y de la manera que lo decía. O sea, nosotros estábamos intercambiando en este momento, estamos teniendo una conversación con una persona que ha tenido vivencias a nivel de situaciones muy complicadas, que muchas veces tenemos que seguir con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades y seguir con esas situaciones difíciles. Bueno, nos alegró estar en esta tarde con ustedes. Recuerden, cada día estamos desarrollando un programa con las diferentes temáticas. El día de mañana estaremos con los jóvenes, el día sábado con el director nacional de Londres, nuestro hermano Stalin Espinosa. Y bueno, agradecerles de verdad y tengan en cuenta que no se les olvide que quede eso en su cabeza, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero eso es para algo en específico y es para mejorar tu vida. Puede sonar un poco litúrgico, puede sonar un poco religioso, pero es que cada situación, cada prueba que te estás enfrentando va a tener un objetivo especial. Que Dios te bendiga, que pases una muy buena tarde y nos alegró estar en esta tarde con ustedes.